Mi nombre es Sergio Emerson y en esta ocasión vamos a mencionarles y haremos una clase sobre lo que son los delitos de corrupción de funcionarios. A continuación les vamos a mostrar unas diapositivas, la cual tiene una serie de tipos penales de los delitos de infracción del deber. Los delitos de infracción del deber, conocidos también como delito de corrupción de funcionarios o delitos contra la administración pública, tienen un marco de atribución. Los encontramos entre los artículos 382 al 401 del Código Penal. En esta ocasión buscaremos analizar algunos de los tipos penales mencionados en estos artículos. El primer tipo penal que vamos a analizar es uno de los que tiene complejidad a nivel de investigación y análisis dogmático y jurisprudencial. Es decir, hablaremos del tipo penal de colusión que se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. El delito de colusión es un tipo penal de encuentro. ¿Qué significa esto? Que para su configuración necesitamos la participación de los intraneos con los extraneos. ¿Quiénes vienen a ser los intraneos? Son aquellos que forman parte de la carrera administrativa, es decir, encontramos a los funcionarios y a los servidores públicos. Por otro lado, se encuentran los extraneos, que son conocidos también como los externos a la administración pública. Dentro de ello encontramos a los particulares o a quienes ocupan un cargo de gerencia dentro de una entidad privada. El tipo penal de encuentro y esta consiste en la existencia de un pacto que a continuación lo vamos a señalar. El artículo 384 nos señala a nosotros la división entre colusión simple y colusión agravada. Empecemos analizando en qué consiste la colusión simple. Vamos a poder observar, y ustedes lo pueden notar a través de la diapositiva, en primer lugar, ¿quiénes vienen a ser los sujetos activos? Es decir, las personas que realizan estos comportamientos prohibidos. Y dentro de ello tenemos al funcionario o servidor público. La regla importante del tipo de colusión simple, al igual que colusión agravada, es que estos sujetos cualificados, es decir, los funcionarios o los servidores públicos, tienen que intervenir o participar, ya sea directa o indirectamente, en cualquiera de las etapas o modalidades de adquisición o contratación. Existen, de acuerdo a la ley de contrataciones con el Estado, una serie de gamas de proceso de licitación, que podemos tener las más comunes, las contrataciones a través de proceso de selección con sus tres etapas, o si no, lo que es la contratación directa. En el caso de los procesos de contratación que se dan a través de análisis de varios expedientes de contratación donde postulan varias empresas proveedoras, tenemos tres etapas. La primera etapa que está relacionado al estudio de mercado. Luego tendremos la etapa que está relacionada a la adjudicación de la buena pro y finalmente la ejecución contractual. En el tipo penal del artículo 384, en cualquiera de estas tres etapas se puede dar un acto colusorio, en cualquiera de las etapas. Y también podemos evidenciar que esta se puede dar a través de adquisiciones o contrataciones de bienes, de obras o servicios, concesiones o cualquier otro tipo de operación en la cual intervenga el Estado a través de los funcionarios y los servidores públicos. Un ejemplo de ello podría ser la contratación de personal para que trabaje dentro de una institución del Estado. Asimismo, la contratación de una empresa proveedora para que realice la construcción de un parque, realice la construcción de un auditorio, de un colegio, de un hospital, de una carretera, entre otros. Asimismo, podemos tener los servicios, como podría ser los servicios de capacitación o los servicios de fumigación, entre otros, o la adquisición de algunos bienes. Por ejemplo, si alguna institución de salud requiere, por ejemplo, un equipo neuronavegador quirúrgico. Entonces, como podemos advertir, los procesos de contratación en los que se intervienen siempre son frecuentes. Aparte de ello, que el Estado
peruano y diferentes estados de otros países tienen como obligación dotar a la población de bienes y servicios que sean de calidad. El comportamiento prohibido del delito de colusión consiste en la concertación. ¿La concertación con quiénes? Con los interesados, es decir, con quienes van a participar en los procesos de licitación. Esta concertación naturalmente defrauda al Estado o entidad del Estado. La concertación tiene una serie de definiciones que más adelante lo vamos a señalar, pero podemos adelantar mencionando que esta viene a ser un pacto clandestino que se da entre los intraneos y los extraneos, de ahí que nace la existencia de ser un tipo penal de encuentro. Sobre la represión penal se tendrá inicialmente una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años, si naturalmente se halla culpable al funcionario o servidor público de un delito de colusión simple, que es el tipo base. Sin embargo, este tipo penal también tiene una colusión que se da en el ámbito agravado. En este caso en particular, la primera descripción del tipo penal es bastante parecida, porque nos señala aquí también que el funcionario o servidor público va a intervenir o participar directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las contrataciones o adquisiciones de bienes, de obras, de servicios, concesiones o cualquier otra operación a cargo del Estado. Sin embargo, aquí radica la diferencia. Va a existir una defraudación económica al Estado, que se dio previo a la existencia de una concertación. Al entender defraudación patrimonial, la única forma de poder determinar ello es a través de una pericia contable o pericia valorativa. En ese sentido, se requiere los servicios de un perito para que analice la diferente documentación existente en el proceso de licitación y en razón a ello pueda mencionar, por ejemplo, si ha existido algún tipo de defraudade económico, que por lo general esto se suele dar cuando ya ha existido un pago a la empresa que indebidamente ha sido elegida por la buena pro, obviamente a través de la existencia de un pacto clandestino. En este caso, sí se tiene una represión penal mayor, porque tendremos pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 15 años. Respecto a ello, existe también cierta jurisprudencia, análisis de casaciones que nos hablan sobre el delito de colusión. Podemos mencionar, por ejemplo, la casación 60-2016 Junín y también la casación 661-2016 Piura. En ambos casos nos van a señalar lo siguiente. Por ejemplo, que para imputar un delito de colusión no es suficiente con que alguien tenga la condición de funcionario o servidor público. Como por ejemplo, en esta casación nos señala que no es suficiente con la existencia de la condición de ser alcalde. Por ejemplo, si alguien ocupa un cargo o el cargo más grande dentro de una institución del Estado, como por ejemplo podría ser el alcalde, y se llevó a cabo un proceso de licitación para la construcción de un parque, no siempre es responsable, si es que se ha dado alguna irregularidad, será el alcalde, porque es muy posible que él pueda haber delegado esa participación en ese proceso de contratación a alguno de los regidores o algún otro funcionario de la institución edil. En ese sentido, para imputar colusión, es una obligación tener en cuenta que el funcionario público debe de haber participado necesariamente en el proceso de contratación o adquisición. En el caso no lo hizo, no se le podría imputar ni siquiera inicialmente el delito de corrupción. Asimismo, la casación 661-2016 Piura ya nos habla del tipo agravado y nos hace mención que para señalar ello es necesario tener que mencionar la existencia de un perjuicio patrimonial. Como hace un momento lo mencionábamos, la única forma de poder determinar ello será a través de una pericia contable o pericia valorativa. Ahora, hay que entender que muchas de las pericias no siempre arrojan la existencia de una defraudación patrimonial, sino que en ocasiones mencionan el incumplimiento de alguna normativa de la ley de contrataciones con el Estado. Naturalmente, si esta última se ha dado, no vamos a evidenciar
la existencia de ningún perjuicio económico. Asimismo, mucho se habla que en el caso de la colusión, a veces es muy complicado la existencia de un pacto colusorio. Es decir, muy pocas veces se evidencia a través de un video o una grabación donde un funcionario público podría estar concertándose con un particular previo a un proceso de licitación. Es muy poco probable. ¿Por qué? Porque la mayoría de ello se realiza de una forma clandestina. En ese sentido, para los aspectos de probanza, se habla de la existencia y necesidad de hacer uso de lo que es la prueba indiciaria. Respecto a ello, les podemos mencionar el recurso de nulidad 1722-2016 del SANDA, donde nos señala, por ejemplo, que hoy en día, para probar la existencia del delito de colusión, es necesario que el Ministerio Público haga uso, por ejemplo, de sus requerimientos. Dentro de ello podemos tener el levantamiento del secreto de las comunicaciones que ayudaría a evidenciar la existencia de vinculación de llamadas. También podríamos tener el requerimiento de levantamiento del secreto bancario, donde podríamos evidenciar la existencia de depósitos a sus cuentas bancarias. Estos dos requerimientos, añadidos a una serie de irregularidades que podrían haberse dado, como por ejemplo, cuando no se haya tenido a varias empresas postores que se hayan emitido lo que son sus cotizaciones, o cuando se haya inflado o sobrevaluado el precio en el mercado, o se haya dado como ganador a una empresa que no cumplía determinados requisitos, todos ellos serán el cúmulo para poder mencionar que nos encontramos ante una prueba indiciaria y el cúmulo de todos ellos pueden ayudar a que el fiscal anticorrupción formule un requerimiento acusatorio. La concertación, por ello, también tiene una serie de definiciones. Por ejemplo, podemos mencionar que la concertación no es otra cosa que el pacto existente entre un funcionario o un servidor público con un particular. Pero, ¿qué entendemos ya en el contexto de la colusión agravada sobre el término que es defraudar? ¿Qué vendrá a ser defraudar? El profesor Rojas Vargas, respecto a lo que viene a ser defraudar, señala una serie de aspectos. Por ejemplo, menciona que existe un quebrantamiento de los roles especiales asumidos por los sujetos vinculados. Entonces, en ese caso, lo que nos estaría señalando es que existiría un quebrantamiento funcional. Pero también podría existir una defraudación a la expectativa de la población. Por ejemplo, en las situaciones de pandemia, la población esperaba mucho de los funcionarios y servidores públicos, pero cuando se evidenciaron algunas situaciones, que muchas de ellas están en investigación, donde habrían existido pactos colusorios para la adquisición, por ejemplo, de mascarillas de geles, entonces existe una defraudación a las expectativas de la población. Y finalmente, se puede tener una colusión agravada en el sentido de defraudar, que es la defraudación patrimonial al Estado, la defraudación económica al aparato estatal. Por ende, que existe un doble significado o incluso triple significado de lo que viene a ser la colusión. Ahora, como hemos mencionado que es un tipo penal de encuentro, ¿qué sucedería si se absuelve de responsabilidad penal al extraneos? ¿No? Es decir, a quién o con quién necesariamente debería darse el pacto colusorio. Si esto sucede, tenemos esta sentencia número 164/2011, Ayacucho, del 25 de septiembre de 2013, en cuyas fojas 8 y 9 señala que el tipo penal de colusión desleal o colusión sencillamente es un tipo penal de encuentro, donde para su configuración resulta necesaria la participación de los intraneos y los extraneos, por lo que si en el caso se advierte de que se le absuelve de algún tipo de responsabilidad penal al intraneos y se condena al extraneos, se desnaturaliza la esencia del delito de colusión o viceversa. Si se termina condenando a los intraneos y se termina absolviendo a los extraneos, entonces en ese caso en particular también se desnaturaliza la misma y estaríamos hablando en ese caso en particular de lo que viene a ser ya otro tipo penal que a continuación brevemente lo vamos a señalar. Es decir,
ya estaremos hablando del tipo penal de negociación incompatible, o conocido también como aprovechamiento indebido del cargo. Este tipo penal, a diferencia del anterior, es un tipo penal unipersonal. Lo encontramos regulado en el artículo 399 del Código Penal, donde la descripción de la responsabilidad penal nos señala que se le va a imputar el delito al funcionario o servidor público que de manera indebida, ya sea de forma directa o indirecta o por acto simulado, se interese en provecho propio o de tercero por cualquier contrato o operación en la que intervenga en razón de su cargo. Si esto es evidencia, entonces existirá una pena privativa de libertad no mayor de 6 años, no menor de 4 ni mayor de 6 años, y con las inhabilitaciones que señala la ley. Un ejemplo de ello sería cuando, por ejemplo, se termina dando como ganador a un postulante a ocupar un cargo cuando éste no cumple el perfil y resulta de que es una persona que tiene una vinculación de familiaridad con el gerente general de la institución. Entonces ahí podemos evidenciar que ha existido un interés indebido por parte de este funcionario público en favorecer a su pariente que ocupe un cargo dentro del aparato estatal. Muy bien, de esta manera concluimos esta breve exposición sobre los tipos penales de los delitos de corrupción de funcionarios.